En aguas del archipiélago balear, un parque vela por el mantenimiento de la pureza del medio marino mediterráneo. Es el único parque nacional español marítimo terrestre, un oasis subacuático, un mundo de esperanza para la flora y fauna mediterráneas. El Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera cubre una superficie de 10.021 hectáreas, de las que solo 1.836 son terrestres. 18 islas e islotes y su entorno marino protegen especies acuáticas y terrestres relacionadas íntimamente con el mar Mediterráneo. Las Islas Baleares tienen un clima suave en invierno y caluroso en verano. Hace 200 millones de años, las tierras hoy emergidas del archipiélago fueron parte del fondo marino del mar de Tetis. Desde entonces, han pasado por diferentes cambios geológicos. En el Oligoceno, hace 35 millones de años, se produjo el plegamiento que levantó las islas y el conjunto de la cordillera Bética. En el Mioceno, hace 5 millones de años, Europa y África se unieron por Gibraltar y el Mediterráneo se secó, quedando las islas como montañas. Y durante las glaciaciones cuaternarias, una vez recuperada la unión entre Atlántico y Mediterráneo, quedaron por fin en su situación actual. Durante todo este tiempo, las rocas calizas que conforman las islas han sufrido un proceso de karstificación por efecto del agua de las lluvias, cuya consecuencia son cuevas, lapiaces y grutas. El trabajo de la erosión en la piedra caliza ha dado como resultado unas costas recortadas e irregulares donde se combinan acantilados inexpugnables con calas y pequeñas playas arenosas. Las reducidas dimensiones de este conjunto de islotes y las condiciones del clima mediterráneo semiárido, influenciado por el mar circundante, determinan una vegetación dominante de garriga caracterizada por la presencia de arbustos esclerófilos, es decir, con hojas reforzadas que aguantan las condiciones de sequía. El aislamiento de las islas ha dado un número de especies endémicas muy elevado. De las cerca de 450 especies de plantas vasculares del archipiélago, 30 son endémicas. Y otro tanto sucede con los vertebrados terrestres, a excepción de las aves, que pueden comunicarse sin problemas con las tierras continentales. En el archipiélago, las aves, especialmente las marinas, adquieren gran protagonismo al ser lugar de paso entre el norte de África y Europa. Unas 120 especies de aves migradoras utilizan el Parque Nacional en sus vuelos migratorios en uno u otro sentido, y de ellas muchas aprovechan las costas de Cabrera para sacar adelante su pollada anual. Gaviotas, como la de Oduin, que ha estado en peligro de extinción, tienen aquí la colonia de cría más importante del Mediterráneo. Aunque es la gaviota patiamarilla
que algunos consideran como una subespecie mediterránea de la gaviota argentea, el ave marina más numerosa del parque. Toda la naturaleza de Cabrera depende en mayor o menor medida de las limpias aguas del Mediterráneo que bañan los islotes. Apenas un 20% del parque nacional es terrestre, porque la mayor riqueza biológica se encuentra precisamente en las 8.703 hectáreas que se extienden bajo la superficie. La puerta de un mundo silencioso, indiferente al progreso humano. Los fondos de Cabrera tienen rasgos tropicales. La absoluta claridad de sus aguas, limpias de limos y arcillas continentales, produce una luminosidad que permite la existencia de vegetación submarina a mayor profundidad y, por tanto, de los animales que viven entre las algas. En la zona próxima a la superficie, la luz es muy intensa porque la columna de agua apenas filtra los rayos solares. Las rompientes producen una oxigenación muy fuerte del agua y oxígeno y luz hacen proliferar el plancton, las algas y, consecuentemente, las distintas especies de peces, en especial los herbívoros. Las salpas son asiduas de estas zonas de rompientes, donde encuentran algas verdes en abundancia que son la base de su alimentación, hasta el punto de que su carne, una vez pescadas, desprende un fuerte olor a estos vegetales. Las salpas siempre nadan en grupo, deambulando sobre las rocas mientras comen algas sin descanso, de forma similar a las manadas de herbívoros en las grandes praderas. En este primer estrato submarino de gran intensidad de luz, las plantas pueden realizar sin problema la función fotosintética, hasta el punto de que no solo las algas verdes viven en el sustrato submarino. También hay una fanerógama que coloniza el sustrato arenoso desde las playas hasta los 45 metros de profundidad, la Posidonia. Las praderas de Posidonia son un indicativo de la calidad y pureza de las aguas. En el ecosistema submarino realizan un papel muy importante porque fijan los suelos arenosos, evitando la erosión de los mismos, y además tienen una producción de oxígeno altísima y son uno de los pilares básicos de la cadena trófica marina. Más de 60 especies viven sobre sus hojas de una manera epífita y son el escondite de las puestas de infinidad de invertebrados. El relieve del fondo de Cabrera es muy diverso debido a los grandes cambios geológicos que han tenido lugar a lo largo de las eras. Los mismos cambios que determinaron el relieve de las islas dieron una tipología irregular a los fondos y las corrientes y la luminosidad del área se combinaron con ellos, dando una diversidad de biotopos mayor a la de cualquier otro punto del Mediterráneo español. Las algas se distribuyen por estratos dentro de la columna de agua. A mayor profundidad hay una menor penetración de la luz solar y los pigmentos clorofílicos, los que tienen las algas verdes, van perdiendo funcionalidad. De esta forma, las algas verdes ocupan un primer estrato y son las algas rojas o rodofíceas las que les toman el relevo, armadas con ficoeritrina,
un pigmento rojo especializado en captar la poca luz que llega a esas profundidades. Pese a la abundancia y variedad de algas, la apariencia vegetal de los fondos rocosos de Cabrera se debe más a las colonias de unos pequeños animales que a la de las propias algas. Las gorgonias que cubren el fondo recuerdan a un bosque en miniatura. Son colonias de pequeños pólipos que se incrustan sobre un tejido sostenido por un esqueleto central ramificado de carbonato cálcico. Es esta ramificación la que le da el aspecto arborescente que hace recordar a una planta. Las gorgonias, corales y plumas de mar son muy numerosos en los fondos del parque. La mayoría de las especies prefiere asentarse en lugares sombríos e incluso en cuevas. Se colocan en las paredes rocosas entre los 15 y los 100 metros de profundidad, donde los pólipos, armados de 8 tentáculos, se abren generalmente en sentido perpendicular a la dirección más frecuente del movimiento de las aguas, de forma que captan el mayor número de microorganismos de los que se alimentan. La gorgonia amarilla y la gorgonia violácea son dos de las especies más comunes. Los pólipos de ambas se alimentan abriendo sus tentáculos a la corriente, pero a diferencia de la roja, los pólipos de gorgonia amarilla no pueden ocultarse tras un esqueleto de espículas y aparecen visibles de forma permanente. Aprovechando la forma y color del fondo, un rascacio se esconde mimetizado entre las gorgonias. Como tantos otros peces de roca, sabe que su camuflaje es su mejor arma para evitar enemigos. Pero no es la única. En caso de ser descubierto, levanta sus espinas dorsales como aviso. Un potente veneno se esconde en las aguzadas púas y en caso de ser atacado las utilizará diestramente como un escorpión utilizaría su aguijón o una serpiente sus colmillos venenosos. Más abajo, entre 30 y 40 metros, la visibilidad es más reducida. Grandes bloques de roca levantan el relieve del fondo formando infinitas cuevas y recovecos que sirven de refugio a las distintas especies de peces. También los meros utilizan el camuflaje para pasar desapercibidos, pero en caso de fallarles, siempre tienen cerca alguna grieta o cueva donde ponerse a salvo. Este tipo de refugio es utilizado por la mayoría de los peces del fondo marino. En estas aguas profundas, alejadas de la costa, los peces son de mayor tamaño. Hay corvinas, doradas, meros, pargos y carballos, animales predadores que se alimentan de otros peces. Pero además hay superpredadores, como las barracudas o los tiburones, y hasta los peces predadores buscan refugio entre las rocas cuando ven merodear a uno de estos grandes cazadores. En aguas del archipiélago de Cabrera viven más de 200 especies de peces, desde los diminutos chanquetes de 5 centímetros hasta los escasos y gigantescos tiburones peregrinos que pueden llegar a medir 12 metros. Esta variedad, que atrajo desde tiempos históricos a los pescadores de las costas cercanas, se ha convertido desde la creación del Parque Nacional en abril de 1991 en la meta de los aficionados al submarinismo. Hoy, el hombre, que había ocupado el primer puesto entre los superpredadores del ecosistema, se ha convertido en mero observador. La fauna del parque se va recuperando paulatinamente. Ya no hay redes ni arrastres y los peces multiplican sus poblaciones año tras año, convirtiendo el fondo en un permanente espectáculo.
Han pasado ya casi 10 años desde que se prohibió la pesca con arpón dentro del parque. 10 años en los que los peces se han ido acostumbrando a la presencia pacífica de los buceadores, lo que permite acercarse a algunas de las especies más esquivas y disfrutar de la confianza de la mayoría de los peces. La estructura caliza de los fondos de Cabrera da lugar, tal y como sucede en el exterior, a numerosas cuevas y galerías. Un laberinto de piedra se levanta a 30 metros de profundidad como una gigantesca escultura natural. Cuando se permitía la pesca en estas aguas, el interior de estas enormes cuevas era un santuario para peces e invertebrados. 10 años después, siguen acudiendo a la seguridad de las cuevas, por lo que son un buen lugar para poder observarlos. Entre las especies más perseguidas y codiciadas de estas aguas estaba el coral rojo. Las redes de arrastre diezmaron las poblaciones de estos animales cuyo esqueleto colonial se utiliza en joyería. Como las redes mataban colonias enteras, impedían que se reprodujeran de nuevo. El problema del coral rojo se extiende por todo el Mediterráneo, por lo que cada vez es más escaso. Esto trae consigo un aumento de su precio en joyería y en un desastroso círculo sin fin, el precio incentiva a los pescadores furtivos a seguir con el expolio. En el interior de las cuevas, el coral rojo se mantuvo a salvo de las redes, pero hasta aquí llegaban los buzos que de forma ilegal acababan con las colonias. Por suerte, la protección del Parque Nacional se va dejando notar y tímidamente las colonias del precioso coral rojo van asomando sobre las rocas sombrías del interior de las cuevas. Los laberintos de piedra están llenos de sorpresas. A 30 metros de profundidad, sumidos en la oscuridad de cuevas y pasadizos, conviene tener experiencia e ir acompañado. La diferencia entre una inmersión inolvidable y una pesadilla es muy pequeña y puede venir marcada por el encuentro con uno de los muchos peces que se refugian entre las rocas. Los congrios son animales potencialmente peligrosos. Tras unos labios gruesos y carnosos, esconden una hilera frontal de largos y potentes incisivos, y tras estos otra hilera de dientes cónicos más pequeños, pero muy afilados. Estos ágiles peces no suelen mostrar miedo al hombre, y se han dado casos de ataques a buceadores cuando algún objeto brillante del equipo de buceo ha atraído la atención del congrio y el buceador se ha puesto nervioso. Una buena razón para exigir experiencia a los submarinistas que se internen en las cuevas. En las zonas donde los buceadores son frecuentes y no se permite la pesca submarina, los congrios se muestran tan confiados que se les puede llegar a dar de comer con la mano. Pero con un animal que alcanza longitudes superiores a 2 metros y más de 50 kilos de peso, conviene extremar la prudencia y mantener alejada su cabeza de cualquier punto vulnerable. La presencia en las islas de cartagineses, fenicios y romanos en tiempos históricos
ha dejado el fondo sembrado de pecios, barcos que naufragaron y que siglos de exposición al mar han convertido en parte del ventos marino. Los restos de los naufragios son el refugio de muchas de las especies de fondo que aprovechan los mil escondites que surgen entre el casco, la arboladura y los objetos de la antigua nave. El tímido rascacio vuelve a avisar con sus aletas venenosas que el intruso está pasando la distancia de seguridad. Cerca de allí, bajo algunos hierros comidos por las algas incrustantes, los pólipos y las esponjas, un bogavante se parapeta cubriendo la entrada de su refugio con sus poderosas pinzas delanteras. También las morenas son asiduos inquilinos de los barcos hundidos, como lo son de las pequeñas cuevas de las rocas del fondo. Pese a su aspecto feroz, son peces tímidos que solo resultan peligrosos si se les fuerza a defenderse. Pero su cara de pocos amigos le ha valido una fama terrible, mientras que sus vecinos los congrios, mucho más peligrosos para el hombre, no se consideran una amenaza. Por lo general, los congrios se esconden y descansan durante el día y salen de pesca durante la noche. Su distribución batimétrica va desde algo más de 1 metro de profundidad hasta sobrepasar los 1000 metros, más allá del talud continental. La llegada de buceadores hace salir de su escondite a uno de ellos, que se acerca en busca de algún trozo de pescado de los que a veces les ofrecen los visitantes. Al igual que en las cuevas, el contacto con un congrio exige cierta experiencia porque la curiosidad del pez resulta inquietante, y si uno se deja vencer por el pánico y asusta al congrio, éste puede sentirse amenazado y atacar. El curioso congrio huele el trozo de pescado que le ofrecen, pero antes de aceptarlo revisa concienzudamente al generoso visitante hasta estar seguro de que la enorme y torpe criatura de neopreno no resulta una amenaza. Una vez ganada su confianza, el congrio se convierte en un curioso y divertido compañero de juegos que hace las delicias de los submarinistas. Después de siglos de pesca ininterrumpida, han bastado 10 años de tregua con el fondo marino de Cabrera para que sus especies empiecen a confiar en los hombres. El Mediterráneo es un mar cerrado por 3 continentes, lo que lo hace más susceptible a la contaminación de sus aguas. El Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera es una muestra de su potencial y belleza, pero también de la fragilidad de este ecosistema amenazado que precisa del esfuerzo común de todos los países ribereños para asegurarle un futuro.